¿Me escuchas, James? Hola, hola. ¿Puedes, puedes escucharme? Sí, 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 sí puedo. ¿Cómo estás, James? Estoy bien, estoy bien. Ahora sí te puedo escuchar un poco mejor. Vale, entonces lo que estabas haciendo es un juego como nosotros en español tenemos un juego que se llama Metegol. Metegol es el nombre, ¿ok? Este gol. Este es el nombre del Sí, Metegol. Mira, Metegol es un juego quizás un poco popular. Eh, a ver, es algo como esto, ¿ok? sí, sí. Eh, Reconozco este juego. sí, es un juego en el cual, bueno, ¿cuántos jugadores hay aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. Mira, 11. 11 jugadores y bueno, esto es un juego popular, especialmente en los países donde les gusta el fútbol. Oh, por supuesto. Y tú tienes algo similar a esto, pero de hockey, ¿puede ser? De hockey, sí, sí. Rod hockey. ¿Cómo se llama? ROD. Road hockey, like this. Pues, No, hockey. ¿Cómo es hockey? Hockey. es CKY. Yeah. Ah, pero este es No, street. no, no, Es... no, sí. Pues, en vez de ROD, no, no A, simplemente ROD. Ah, así. Road hockey. Sí, Table. sí. Table. This one. Sí, 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 sí. Ah, ok. Esto Sí, sí, nunca. está a mi lado. Tengo uno de estos. Estoy tocando la mesa. Ok, Este interesante. juego. Ok, esto nunca lo vi en mi vida, la verdad. Es algo La nuevo. verdad, Claro, y que se juega así de frente. De frente. En la parte de atrás. sí, sí, sí. No, no al lado, pero en los términos, los jugadores. ah, ¿Dónde puedes ver mi juego aquí? No, no te puedo ver. Tienes que prender la cámara. Ah, oh, no funciona. Sí, no sé qué pasará, pero no te veo la cara. ¿Funciona ahora? No todavía. Ah, qué lástima. Bueno, sí, no sé qué habrá pasado. De todas maneras, parece bastante similar al juego de Metegol que tenemos de Argentina o de España, o en Sudamérica en general. En algunos países lo llaman taca taca. A ver, Taca, taca. sí, taca, 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 a ver. Sí, taca taca. Por, No sé dónde le dicen es- taca taca, pero bueno, creo que en algunos países. ¿Qué es un taca taca? A ver, vamos a preguntar acá. ¿Qué es un taca taca? Vamos a preguntarle a Google qué dice. ¿Qué es un taca taca en Chile? Ok, eso es en Chile. La palabra se refiere a fútbol de mesa o futbolito. ¿Ok? Sí, Sí, se lo conoce taca, como, taca. en algunos países se lo conoce como futbolín, futbolito, metegol, fulbito, fulmesa, fulbatín. Ok, eso es interesante para que tú veas que en todos los países se lo conoce de otra manera. Muy interesante. O sea, Pero todo el mundo entendería la palabra fútbol, ¿sí? fútbol sí, pero bueno, digamos que para referirse al fútbol de mesa, eh, Oh, perso- sí, personalmente, personalmente conozco esta palabra, metegol, ¿ok? mete gol, Pero si alguien me diría a mí futbolito, vamos a jugar el futbolito, futbolito. personalmente no entendería que me están hablando. ¿Qué me están Pues Claro, claro. sí, posiblemente unos de estas palabras son marcos, Eh, nombres de marco. no lo sé, la verdad, pero por lo que tú ves aquí, son todos como similares,
son similares, pero son diferentes a la vez. ¿Ok? Sí. ¿Sabes qué? Hoy vamos a empezar, vamos a leer un artículo, porque esto es interesante para ti y para mí también. Es por qué hay tantas diferencias en el español de los diferentes países. ¿Ok? Eso vamos a hablar Ah, hoy. sí, sí, Porque de verdad que es muy diferente. O sea, sería, vamos a preguntarle a Google a ver qué dice. ¿Ok? ¿Por sí. qué son tan diferentes? ¿O por qué es tan diferente? Perdón, perdón, soy un mal profesor. ¿Por qué es? ¿Ok? ¿Por qué es tan diferente el español en los diferentes países? ¿Ok? Sí, Ok, vamos a leer esto que dice, ¿ok? Em, vamos a tratar de leer este de aquí y luego vamos a leer este de aquí, ¿ok? muy bien. Empecemos por qué el español es distinto en cada país hispanohablante, ¿ok? Ok, ¿puedes leer? Sí, sí, tiene mucho que ver el momento en que el idioma se impuso en los distintos países. También la influencia de las lenguas originarias y de la inmigración europea, entre otros factores. A ver este que dice, Es- a ver que escuchemos a ver qué escuchar. Porque dice. el español es distinto en cada país hispanohablante. Tiene mucho que ver el momento en que el idioma se Ah, ok. impuso en los distintos países. No, eso no es. Ok, sigamos con esto de aquí. Muy bien. Tiene mucho que ver el momento en que el idioma se impuso en los distintos países. También la influencia de las lenguas originarias y de la inmigración europea, entre otros factores. Ok. La primera vez que, ah, la Sí, primera vez, sí, sí, continúa, por favor. muy bien, la primera vez que Isabel Manzano, cantante y actriz española, dijo en Córdoba, estás hecho un Cristo. La gente la miró sin entender. Entonces no le quedó más remedio que explicar que esa expresión en España describe a alguien desaliñado, sucio y muy cansado. También tuve inconvenientes con la palabra coger, que usamos mucho para decir tomar, levantar y agarrar. Alguien me dijo, qué suerte tienen ustedes que cogen todo el día. Se ríe. ¿Entiendes lo que significa o no? Creo que pues tiene coger significa pues ella, ella usó en varios sentidos, pero la otra persona pues coger es ganar dinero No, o no, no, no. no, 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 tener En relaciones íntimas. claro, en Sudamérica esta palabra, coger, es tener relaciones sexuales, pero de una forma vulgar, ¿ok? De una forma vulgar. Ah, Entonces, vamos a ver cuál es el significado de acuerdo al diccionario, ¿ok? Significado. Vamos a ver qué gran dice. peligro. De acuerdo al diccionario de la lengua española. Este es digamos, de la Real Academia Española, que sería como el Ah, diccionario oficial, ¿ok? Y sí, mira todos los significados que tiene esta palabra. Asir, agarrar, tomar con la mano, ¿ok? Perdón, esto era sí, sí. recibir en sí algo, recoger o recolectar algo, tener la capacidad para contener algo, encontrar a alguien, descubrir un engaño, sorprender a alguien. Bueno, significa un montón de cosas, la verdad. No, Eh, obviamente. pero mira todo los significados que tiene. Pero quiero ver el Es significado increíble. vulgar. Vulgar, el número 31 es en América Central, Argentina, Bolivia, México, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela, realizar el acto sexual. Muchos Entonces, países. claro, entonces, si tú dices esta palabra en Sudamérica, probablemente se rían, ¿ok? Entonces, lo que dice aquí esta mujer, esta señora que no sé quién es, se llama Isabel Manzano, que es una cantante española, ¿ok? Entonces, ella vino a Argentina y dijo esta expresión, coger, entonces, como modo de chiste o de broma, le dijeron, qué suerte que tienen que ustedes por los españoles, digamos, están cogiendo Ah, todo el día. ¿Me sí, entiendes? sí. Sí, qué suerte. Claro, claro, No hay tiempo para nada más. claro. Sigamos con este de aquí. Daniela Osorio cuenta que dejó de utilizar una palabra que en Córdoba es muy de mal gusto, conchudo, la voz en cuestión, y que en Colombia, su país, se usa para describir que alguien es perezoso y vago, cuando le hicieron saber que aquí era una grosería que era preferible obviar. Ok, esta es otra diferencia. Esta señora, que no sé quién es tampoco, es de Colombia y esta palabra, conchudo, es como, disculpa el término en inglés, disculpa, por eso pido perdón antes de tiempo, es como fucker, something like this, ¿ok? Ah, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, esto significa otra cosa. La palabra, esto es interesante. A ver, ok. eh, esta palabra significa varias cosas. La concha es un molusco, ¿ok? Un molusco. Un molusco es algo como un caracol, o puede ser una almeja, o algo que tenga, digamos, con fines, digamos, a ver, con, esperemos que no salga nada raro. Bueno, esto sería un seashell, ¿ok? Concha, ¿ok? Oh, sí, sí, concha, sí, sí. Pero en algunos países esta palabra se utiliza para referirse al órgano reproductor femenino. Ah, Entonces, pero de una sí. forma vulgar, ¿ok? De una forma Ah, sí, vulgar. sí. A ver si dice por aquí en algunas partes. eh, ahí está, mira, número 12. En Sí. Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, significa, o en España le dicen coño, es la vagina de la mujer, ¿ok? Sí, sí, Pero de una forma vulgar, ¿ok? sí, sí, Digamos, en España se le dice de esta manera, coño, ¿ok? Y en realidad el significado real es un seashell, ¿ok? Seashell, this one, ¿ok? sí. Ah, Pero bueno, para que sepas que también se lo utiliza de otra manera. Eh, entonces, lo que quiere decir esta mujer aquí es que en España, perdón, en Colombia, se usa para decir que alguien es perezoso o vago, ¿ok? Pero ah, en los otros países se utiliza conchudo como fucker, something like this, ¿ok? sí, Bueno, para que tú veas que una palabra puede significar una cosa en un país y en otro significa otra cosa, ¿ok? sí, es muy interesante. Sigamos con este. Sí, y Alejandro Zamora, un estudiante cubano, aprendió en Córdoba que fiero es feo y no feroz, como en La Habana, y que chupar no es solo succionar, sino también y fundamentalmente en la Argentina beber alcohol. Ok, este muchacho, Zamora, es cubano y fiero aquí significa feo, pero fiero en otros países significa feroz, ¿ok? Feroz.
Sí, o sea que Sí, sí, sí. completamente diferente. Feo, feo, ugly y feroz, I think is someone who is really, I don't know, feroz, feroz, the same, feroz, ¿cómo le dicen en inglés? Sí, sí, sí. Sí, Feroz, sí. Estaba pensando en esto. in English is fierce, yeah, Sí, fierce. puede tener un significado negativo. Sí, bueno, sigamos con esto. Sigamos con este de aquí. En verdad, en América Latina y en España hablamos la misma lengua, pero con léxicos variados. A veces nos entendemos y otras no tanto. Entonces, ¿por qué si todos partimos de un léxico general común, hay diferencias regionales en el mundo hispanohablante? Variaciones. María Teresa Toniolo, sociolingüista especializada en variaciones del español contemporáneo y directora académica del proyecto Las Hablas de Córdoba de la Universidad Nacional de Córdoba, indica que un buen número de conceptos suelen expresarse a través de voces diferentes de las que se emplean para lo mismo en España, aunque en el interior de la misma España también existen variantes, como ocurre en la Argentina y en otros países. Toniolo explica que las comunidades americanas de habla española suelen mostrar diferencias y variantes debido a una serie de factores que van desde el trasplante del español en distintas diacronías pasados, entre otras cosas, y por la influencia de los idiomas originarios y por la inmigración europea. Es decir, que por una parte influye en qué momento de la historia se asentó el español en el continente americano Discul- tempranamente. Un anuncio sí, automático. vamos a ver, aquí, sigamos aquí. Aquí estamos. Sí, es decir, que por una parte influye en qué momento de la historia se asentó el español en el continente americano, tempranamente en el Caribe, en México, en Colombia y en Perú, y tardíamente en el Río de la Plata. Hmm. Por otra parte, explica Tiniolo, existen influencias de las lenguas generales o francas de las culturas originarias sedentarias, maya, azteca, incaica, aymara, tupi, guaraní, y una menor influencia lingüística de los idiomas de los pueblos originarios tribales y nómades que no sostuvieron un gran contacto con el español. Ahí voy Es a verdad. Ahora voy a continuar un poquito. Las variaciones del español en distintos países, sostiene la experta, también surgen por la necesidad de designar accidentes geográficos, fenómenos físicos, animales o frutos. En otras palabras, aparecen nuevos vocablos ante una realidad nueva que no encontraba nombres en el español de fines de los siglos XV, XVI y XVII. De ese modo, subraya, nacen los préstamos de las lenguas de pueblos originarios que no se devuelven más, quedan como adopciones. Otra influencia que marca con distintas voces el español es la inmigración europea de distintos países hacia los territorios hispanoamericanos, italianos a Argentina y Uruguay, japoneses al Perú, esto no lo sabía, Mm. o de Canarias a Cuba y Venezuela, o de alemanes a Chile. Toniolo agrega que las variaciones en la lengua también están influenciadas por lo que se oye en los medios de comunicación masivos desde los años 90 hasta la actualidad, y por las idiosincrasias culturales de cada país o región. Vamos a esto, un fenómeno complejo.
Oh, por supuesto. Ah, Beatriz Bixio, doctora en letras, investigadora de CONICET y profesora de lingüística en la Facultad de Filosofía de la UNC, explica que el problema de la variación dentro de una misma lengua es complejo y afecta tanto a los sonidos. En España existen algunas articulaciones que en América, por lo general, no se escuchan, como la Z, la Z y la L, como a las palabras. Costurar, por ejemplo, en el sentido de coser, unir con hilo, solo se escucha en pocos países latinoamericanos como Bolivia, Guatemala y México, indica Vixio. En tanto, pollera como falda o prenda de vestir es un término solo usado en Argentina. En el resto de América y en España, remarca la experta, pollera significa lugar en donde se crían pollos o persona que los cría. Esto es interesante. ¡Qué diferencia! Es completamente diferente. O sea, por ejemplo, Sí, aquí falda o pollera, este que está aquí, falda o pollera es skirt, ¿ok? Skirt en inglés. Entonces, en sí. España se le dice a la persona que crea pollos, básicamente. Claro, es gracioso porque, por ejemplo, Increíble. si tú vas a España, se van a reír de ti. Y si algún español viene aquí, se van a reír del español. Es lo mismo, es algo parecido. Oh, Va, sí. sigamos aquí. Una misma lengua puede variar también en el campo gramatical. El ejemplo más claro es el uso de un sistema pronomial diferente con distintas declinaciones verbales entre algunos países de América y España. Así, yo, vos, él, nosotros, ustedes, ellos, frente a yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, vos salís, tú sales, gráfica, Vixio. Ok, esto no sé si tú lo sabías, probablemente sí. En la mayoría de los países sudamericanos, no te digo en todos, pero en la mayoría, se dice vos y no se dice tú, ¿ok? Por Sí, ejemplo, en vez de decir tú eres americano, aquí dirían vos sos norteamericano. Es similar, sí, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. Un paréntesis significa un stop, ¿ok? Paréntesis. Vamos a ver en dónde se utiliza vos, ¿ok? En dónde se utiliza vos y por qué. mm, Ok, vamos a ver esto de la BBC. ¿Por qué algunos países de América Latina usan el vos en vez de tú? ¿Ok? So, por ejemplo, si tú dices aquí tú, sí. la gente se va a reír de ti. Y es español, Oh, ¿me ¿verdad? entiendes? Claro, porque tú dices, por ejemplo, Oh, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En sí, Argentina, sí. aquí nadie dice tú. Si yo hablo con tú, aquí la gente se va a reír de mí, ¿ok? Va a decir, ¿este de dónde es? ¿Ok? Este es de otro país, ¿ok? Pero si aquí digo vos, la gente es normal, ¿ok? Normal. Bueno, el uso del Oh, muy pronombre vos interesante. para dirigirse a una persona está comúnmente relacionado a los argentinos y uruguayos, pero el voceo va más allá de los límites del río La Plata que separa Uruguay de Argentina. Se estima que dos terceras partes de los habitantes del continente americano vocea. Vocea significa decir voz, ¿ok? La culpa la tiene España, a ver qué Oh, dice. El idioma español comenzó a expandirse por todo el continente americano, excepto Estados Unidos y Brasil, hace más de 500 años, o sea, con la conquista, ¿ok? De Colón. Y el uso de voz tiene que ver con el funcionamiento del sistema de tratamiento en el momento en que el idioma español se exporta a América Latina.
Con la llegada de los conquistadores de España a finales del siglo XV, explica la lingüista Virginia Bertolotti, profesora de, bueno, de esta universidad. Entonces, en un principio se usaba el tú, vos y vuestra merced. Este último luego terminará convirtiéndose en usted. ¿Ok? So usted is the formal you. ¿Ok? Vos y tú es lo Sí, mismo, solamente que en algunos países dicen vos y en otros países dicen tú. ¿Ok? sí, Tanto el tú como el vuestra merced se utilizaban en situaciones de cercanía o de confianza. En cambio, el vos era para referirse a una persona de más autoridad. Anteriormente, vos era formal, por lo que dice este artículo. ¿Ok? Cuando llega el español a América, en realidad, las situaciones comunicativas que ameritaban el uso de tú o de vuestra merced eran muy pocas. Por lo tanto, lo que usaban en ese momento era el vos. ¿De dónde viene la palabra vos? Comienza a usarse desde el siglo IV y está relacionado al trato con el emperador. ¿Ok? Era un trato mm, muy formal, aparentemente. Su utilización sí, tendría dos causas. Por un lado, por ese entonces existían dos emperadores que surgieron de la división del Imperio Romano y para referirse a ellos de forma inclusiva. Y por otro lado, el vos surgió con una respuesta al nos, término utilizado por el propio emperador romano para referirse a sí mismo como representante del poder y líder. El vos, una antigüedad en España. En el siglo XVI, el vos, con el fin de referirse a una persona de más autoridad, se dejó de utilizar en España. Ok, te doy mi punto de vista, ¿ok? Mi punto de vista no significa que sea verdad o no, sí, pero es lo que yo creo, ¿ok? mm, Lo que yo creo sí, es sí, que el vos, como, bueno, todos los países latinoamericanos fueron colonia de España, antes se utilizaba de forma formal, ¿ok? De una forma formal, pero en España mismo se dejó de utilizar en este siglo, ¿ok? Y luego aquí se siguió usando en el paso del tiempo, ¿me entiendes? Pero en España no, en España es como un español antiguo, no sé si me explico, sí, ¿ok? Creo que lo mismo pasa porque tengo un alumno que es de Canadá eh, y un alumno de Francia, francés, y me dijeron que en Canadá sucede algo similar con el francés de Canadá en comparación al francés de Francia, ¿ok? El francés de Canadá o el francés que se habla en África es muy antiguo, ¿ok? Es un francés muy arcaico, ¿ok? sí, Pero el francés de Francia, obviamente, que es digamos, el claro, más actualizado, como quien diría, ¿ok? sí, Vale. Bueno, la razón por las cuales se dejó de hablar en el español, había una confusión en España entre el uso del tú y del vos a raíz de la aparición de usted. Vale, entonces usted terminó respondiendo a la fórmula de respeto, haciendo que vos se desgastara. Ok, esto fue la parte de la introducción del usted en la historia del español, ¿ok? Lo que aquí dice que usted reemplazó al vos en España, ¿ok? Pero en la actualidad en Latinoamérica sí se sigue utilizando, ¿ok? Pese a que en España se dejó de usar, en muchas regiones de América Latina el voceo siguió vigente, ¿ok? Em, déjame ver. Ok, hablar de voz es un error, una típica pregunta. Durante muchos años utilizar voceo era considerado incorrecto, ¿ok? Así lo escribió el mismo Miguel de Cervantes. Mira, en Don Quijote, finalmente con una no vista arrogancia llamaba a voz a sus iguales y a los mismos que él le conocían. Eh, y hasta hace no muchos años atrás, los españoles lo consideraban como poco culto. Pero en varios países de América Latina no fue considerado así, ¿ok? ah, Por ejemplo, en 1982, la Academia Argentina de Letras
fue la primera de Iberoamérica en aceptar el voceo como norma culta. Eso significa que reconoce el uso del voz como legítimo, tanto para el trato informal, la literatura y los textos oficiales. Oh, Y en Costa Rica, el voceo fue considerado de la misma manera, como un fenómeno general en todas las clases sociales. El tuteo significa cuando tú... ¿Sabes lo que significa tuteo? significa tutear, usar el término tú. Sí, muy bien. El tuteo para nosotros significa cuando tú estás hablando de una forma no formal, ¿ok? Porque tú Sí, es más tienes tú, íntima. claro, tú, y luego tienes el usted, ¿ok? El Sí, tú es algo, digamos, más como amigo o algo así, y sí, sí, y el usted es cuando hay un poco de respeto, ¿ok? Un poco de sí. respeto. Pero en 2005, con la aplicación del Diccionario Panhispánico de Dudas, la Real Academia Española y la Asociación de Academia de la Lengua Española le dieron al voceo reconocimiento al aceptar que no hay un único castellano. Ok, esto es muy importante. Mira lo que dice ahí. No hay un único castellano. ¿Qué significa esto que acaban de decir? Significa que todas las variaciones del español, las diferentes palabras o las diferentes expresiones son válidas porque Sí. no hay un único castellano. O sea, ellos mismos reconocieron que el español es más amplio de lo que sucede en España. Ah, sí, sí, ¿Ok? es buen punto. Claro, es como que ellos están reconociendo que el español creció demasiado. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con el inglés. El inglés, digamos, el inglés británico, para los ingleses británicos, mejor dicho, o para sí, para los British, las personas Sí, de sí. Reino Unido, ellos no les gusta cómo hablan los americanos, los de Estados Unidos. Oh, no, entiendo. Sí, creo que a sus oídos parece crudo Sí, no les nuestro gusta. inglés. Sí, no les No, no gusta. muy educado. Sí, es como que ellos dicen que ustedes han inventado muchas palabras. Como que inventaron, como que destruyeron la lengua, eso es lo que dicen ellos. Yo te digo porque tengo muchos alumnos ingleses, Ten- ten- tengo muchos alumnos. Pues hubo un artículo, hubo un artículo en el periódico esta semana sobre las diferencias en unos términos entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y un ejemplo fue, pues, es de Gucci, lettuce, ah, pues los britaños dicen un balón de lettuce, de la Gucci, y en Estados Unidos hablamos de una cabeza de lettuce, a head of lettuce. Claro, es como muy diferente también. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ustedes cómo ven al inglés de los ingleses, por ejemplo? Si tú Oh, escuchas un inglés parece muy sofisticado, muy formal. muy Ah, formal, a nosotros parece muy formal. ok, pero a ustedes también les causa gracia a los ingleses o no? Pues, no. Dime la verdad, dime. No, no, somos nuestros hermanos en un sentido, porque compartimos ah, muchas de las semejantes culturales son muy profundas entre nuestros países, por supuesto, porque fuimos una colonia de Gran Bretaña. Ok, o sea que tienen muchas similitudes, se podría decir, ¿ok? Similitudes, sí, sí, O sí, similitudes o muchas semejanzas, mejor dicho, ¿ok? semejanzas, sí, 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 sí. muchas semejanzas.
Ok, ¿dónde se utiliza el vos en América Latina? Por ejemplo, aquí tenemos un texto, ¿ok? Ah, Hola, ¿vos vas a la fiesta de Patricia? Solo si tú vas. Ok, aquí hay dos personas que se están comunicando de una manera diferente. sí. Vos vas si tú vas. ¿Sí? Sí, Ok, ¿puedes leer aquí? sí, en casi toda la región. Se calcula que dos tercios partes de la población de América vocea, según afirma la lingüística María Vaquero en Cuadernos de Lengua Española. Con distintos matices, el voceo está subyacente en toda Hispanoamérica, explicó Caribora. Algunos usamos vos, otros usan tú y otros usan la combinación vos y tú. En América Latina hay 6 sistemas de tratamiento. Tú, vos, usted, de distancia como el que se usa en Argentina y usted de cercanía como se usa en Colombia. Ok, esto es muy interesante. Usted Sí, es muy formal, pero en Colombia aparentemente es es lo como, opuesto. es lo opuesto. Es muy raro esto. Sí. Mm, qué difícil. Y ustedes y vosotros describió la lingüista Virginia Bertolotti. Ok, Muy ustedes, interesante. ustedes es you plural en Sudamérica y vosotros es you plural en España. Ok. Y se usa como sabes en inglés, you es plural. En otras palabras, you toma los verbos en la forma plural. Ah, Pero cuando se habla con solamente una persona, también toma el plural. Y entonces dice esto que cuando se habla con una persona, diría ustedes, o no, solamente cuando hay más de una persona. no, ustedes es you plural, more than one. Ok. Sí, sí. Y Entonces, vosotros, por ejemplo, si digo ustedes son, you are, you all are. Ok. sí, Pero si sí. digo vosotros sois, is the Spanish Ah, version, la versión española. Ok. So, for sí, example, vosotros sois mis amigos. sí, Ustedes son mis amigos. El mismo entiendo. ¿sí? Mismo Sí, significado. siempre ha usado ustedes en Claro, este sentido. Y pero jamás, debo agregar que jamás en cuando he estudiado español en las escuelas no enseñan la forma vosotros o claro, vos. claro, Todo es tú, es claro, usted y tú. claro. Sí, vos no lo enseñan, seguramente que no lo enseñan, y tampoco enseñan el vosotros, ¿ok? El Ah, vosotros y el usted y el tú sería como el español tradicional, ¿ok? ah, El español de España, ¿ok? buen punto. Ok, Sí. vamos a este de aquí. Pero en concreto el voz se extiende por Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica y en regiones de Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México y Cuba. Muchos países. Sin embargo, el voz no tiene la misma connotación en todos estos países. O sea, otro problema. Ah, O sea, que no significa lo mismo, digamos. sí, Ok, mira, para todas las clases sociales significa que todas las personas son de la misma clase social. Si yo te digo vos sos mi alumno, vos sos mi alumno, you are my sí, student, ¿ok? Tú eres mi alumno, you are my student, the same meaning, ¿ok? sí, Eh, usted es mi alumno, you are my student, formal version, ¿ok? sí, Entonces tenemos tres formas. Vos sos mi alumno, tú eres mi alumno, usted es mi alumno. sí, entiendo. Ok. Es Es, como, sí, sí sé que es un poco difícil, pero bueno.
Creo que estás en un nivel que puedes entender esto. Oh, no, Pues es muy interesante. sí, continuamos aquí. En los lugares donde coexisten el vos y el tú, en general la forma menos prestigiosa es el vos, explicó Bertolotti a BBC Mundo. Y vos o tú, ¿qué nos puedes contar del voceo en tu lugar de origen? Hazlo en este post de Facebook. Ok, sigamos aquí. Bueno, esto es algo interesante que no sé si lo sabías o no, pero creo que, digamos, puede ser útil que lo sepas, porque algunas personas dicen vos, otras personas dicen tú. ¿Ok? Sí, posiblemente voy a tener que a menos aprender la forma voz. Sí, mira, déjame que te lo envío aquí. Conjugación de voz. Mm, Aquí está, mira. A ver, déjame ver. Conjugación de voz. vosotros, sí, Aquí está, mira. sí, sí, sí. Hablar. Tú hablas, vos hablas. Tú comes, vos comes. Mm, Pedir, tú pides, vos pedís. es muy diferente. Tú piensas, vos pensás. Tú tienes, vos tenés. Ujú. Tú sales, vos salís. Very similar to vosotros, you see? Salís, tenéis, Ah, pensáis, pedís, coméis, habláis, ¿ok? ah, Eh, Tú sales, vos salís. Tú eres, vos sos. Tú has, vos has. ah, Tú vas, vos vas. The same. ah, Ok, imperativo sería como una orden, ok, it's an order. For example, vos hablá, vos comé, pedí, pensá, tené, salí. Aquí en Argentina hablan con esta línea, ok, con esta. ah, They speak here with this line, this column, esta columna, ok. muy interesante. Vale, esto te lo envío también. Es para que tú sepas que la gente habla diferente, ok. Continuamos con esto. Eh, Es muy interesante. eh, Tenemos ok, diferencias aquí en Estados Unidos entre varias regiones, pero creo que las diferencias no son tan, tan fundamentales como estas. sí, muy grandes diferencias, sí, es verdad. Sí, Sigamos con ah, esto. muy bien. Las variaciones además se dan a partir no solo del eje geográfico, sino de los distintos grupos sociales que utilizan diferentes sonidos, palabras y formas de sintaxis. Las lenguas varían según diferentes dimensiones: espacio, tiempo, grupo social, edad, etnia, género de adscripción, contexto, y en todos sus niveles de análisis: sonidos, palabras, morfosintaxis e incluso modos de estructuración y sentidos legítimos que actualizan en los discursos. Es así en todas las lenguas del mundo, incluso las lenguas con muy poco hablantes exigen variación interna. Remarca Vixio. Ah, para la especialista, estas variaciones enriquecen las lenguas y abren un horizonte de posibilidades para los hablantes. Lo que sí debería preocuparnos es la voluntad o la vocación de producción de una lengua sin variaciones, de una lengua única igual para todos, en la que se anulara
toda posibilidad de decir una palabra no dicha antes, en la que se reglara el uso, solo se admitieran las palabras, las estructuras y los discursos que algún centro de poder dispusiera, opina. Y agrega, las lenguas varían porque en algunas regiones o en el seno de determinados grupos sociales se producen procesos de cambio lingüístico motivados por circunstancias internas y externas a una lengua. En relación con las razones internas, Pixio plantea la analogía o la tendencia de los hablantes a generalizar el orden y la sistematicidad de una lengua. Así, rompido se usa por roto en algunas regiones y en grupos sociales hablantes del español por analogía con elegido, incluido, temido. Ok, para mí esto es incorrecto. En realidad sería roto. Roto. Roto es irregular. ¿Ok? Ah, en vez de rompido. Sí, para mí esto es incorrecto. ¿Ok? Ah, Ok, las variaciones de una lengua están motivadas también por el contacto con las más de 500 lenguas originarias que aún se hablan en América Hispánica, incluyendo Brasil, con sus aproximadamente 40 millones de hablantes. Préstamos, inferencias, situaciones de bilingüismo y de trilingüismo en toda la región americana han producido esta maravilla que es profunda riqueza del español, que sin embargo no afecta a su unidad e intercomprensión. Así, ejemplifica en Argentina y en Chile, la palabra para el ratón pequeño es sí. laucha, tomada del mapuche. El mapuche es un pueblo originario aborigen, ¿ok? Ah, Que no existe en otras regiones americanas, sí en el español europeo. Ok, o sea, la palabra laucha es como un ratón pequeño, pero en el español europeo no existe, ¿ok? ah, sí. En definitiva, si bien la lingüística no puede dar una respuesta unánime ni válida para todos los cambios que se producen en una lengua, y si bien la mayoría de estos cambios nunca son monocausales, lo cierto es que tienen predominancia factores sociales como interacciones y modos de experimentar la ubicación que cada uno en el mundo de lo social. Los más grandes semantistas léxicos ya han advertido que la sinonimia absoluta no existe. Solo la podemos reconocer en el vocabulario científico o en algunas taxonomías. Las palabras o expresiones de uso cotidiano de una lengua nunca son totalmente sinónimas, y por ello decir muchacho, joven, chico, pibe, chabón, chaboncito o chavo no es lo mismo. Ok, muchacho es like a young guy, ¿ok? Muchacho. Sí. Joven también. Chico, bueno, Ajá. chico, lo mismo. Pibe se le dice aquí en Argentina, por ejemplo. Pibe es like a young guy too. Chabón también. Chaboncito también. O chavo debe ser en México, ¿ok? O Ah, sea, es la misma palabra como tú ves, pero todos tienen diferentes formas de decirlo. sí. Es la misma cosa, pero todo diferente, ¿ok? Cada uno de estos términos incluye ecos de otras voces, es eslabonado con otros sentidos, evoca contexto, moviliza subjetividades diferentes. De allí la importancia de conservarlos a todos, sin ningunear ni desaprobar ninguno de ellos. Ah, Es lo mismo, pero no es igual. El compendio de léxicos diferentes, de frases y de locuciones distintas, que varían según los países, es enorme. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Amarrar es en Perú. Aquí en Argentina dicen tomar, agarrar. Atar en Argentina y Uruguay. Bocina is the claxon, is the sound of the claxon, the car, ¿ok? Bocina es el sonido, sí, sí, sí. ¿ok? Altavoces en España. Villa Miseria, ok, Villa Miseria, ¿sabe lo que significa? Ah, bien, miseria. No, no estoy seguro. Mira, es interesante. Una villa, para ti, ¿qué significa una villa?
Empecemos por ahí. ¿Qué es una villa? Estoy pensando, no estoy seguro. Villa, Una, villa, doble L, villa. sí, sí. Ah, Ok, oh, una, villa. yeah, villa. Pero Ah, ok. en español Muy tiene bien. dos significados. Villa puede ser algo como esto, algo de alguien de mucho dinero, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero también es totalmente lo opuesto. Villa Miseria es algo totalmente pobre, algo como esto. Oh, ¿verdad? Oh, Creo que en inglés es slums, right? oh, sí, sí, sí. Slums, something like this. Claro, es una casa muy precaria. Mira, esto es el contraste de Buenos Aires en Argentina. Por ejemplo, tienes por un lado Ah, edificios muy sofisticados y por otro sector tienes un sector de Villa Miseria. Esto es increíble, sí. increíble. Es something incredible, ¿ok? Está aquí. Por un lado, mucha gente pobre y por otro lado, mucha gente con dinero. Sí. Este es el contraste social, se llama, ¿ok? Contraste social. No, por supuesto. Aquí hay una Entiendo. avenida, mira, hay una avenida y todos estos barrios que están aquí son todos barrios precarios, se podría decir la palabra, precarios, Ah, ¿ok? Es una cosa, bueno, esto es una villa. Y y en Brasil hay algo que se llama favelas. ah, favela, sí, sí. Fave- favela, así, es muy conocido. Favela es también barrios muy precarios, mucha gente pobre. Y este es un contraste, mira, en Sao Paulo. Es, Ah, aquí se ve un contraste social muy grande, mira. Mucha gente pobre y en el fondo se ven los rascacielos, ¿ok? sí, Esa es lamentablemente la imagen de la desigualdad social, ¿ok? Desigualdad social. sí. Aquí hay una buena imagen, mira. Por un lado tienes la ciudad, ¿ok? Y aquí tienes, ¿Dónde está el dinero? Sí, claro, y aquí tienes la gente pobre, ¿ok? sí, Es una cosa bastante impactante, sería la palabra, ¿ok? Impactante, ¿ok? Bueno, pero sí. bueno, lamentablemente la pobreza es algo que no va a cambiar, creo que va a seguir creciendo. Bueno, mi amigo Jim, fue muy interesante la clase de hoy. Oh, sí, Eh, me gusta mucho hablar de las palabras. sí, vamos, creo que hay para hablar bastante más que de esto que hablamos. Muy Así, bien. así que bueno, que tengas muy buenas noches y bueno, hasta la próxima semana. Sí, sí, a ti también. Gracias, Lo amigo. espero. Adiós. Adiós. Adiós.